¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos ahora a resolver una ecuación diferencial por el método de ecuaciones diferenciales exactas. Aquí tenemos entonces el archivo, son ecuaciones diferenciales exactas. Para que podamos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, primero tenemos que asegurarnos de que la ecuación diferencial es exacta. Y para eso necesitamos, ya habíamos visto con anterioridad quién era m y quién era n. Entonces, aquí vamos a tener que derivar parcialmente a m con respecto a la variable y derivar parcialmente a n con respecto al x. Si los resultados son iguales, esta ecuación diferencial es exacta. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre derivar parcialmente una función o la derivada como la conocemos normalmente? Aquí la derivada parcial de m quiere decir que solamente vamos a derivar aquella parte, aquellos términos que contengan a la variable y. Todo lo demás, lo que sea x, lo vamos a tomar como una constante y lo podemos sacar de la derivada y solamente derivamos a la variable y en este caso. Vamos a suponer que yo tengo una función que va a estar de esta forma. Primeramente recuerden que voy a tener a m, que es una función que puede depender de x o puede depender de y o depende de ambas o incluso puede ser una constante y siempre m va a estar multiplicado o multiplicándose con el diferencial de x más una función que ahora voy a llamar n que puede depender de x o puede depender de y o depende de ambas o puede incluso llegar a ser una constante y va a estar multiplicada por el diferencial de y. Todo esto igualado a 0. Ahí vamos a identificar quién es m, quién es n. Por lo tanto, a m lo vamos a derivar con respecto a y. Me va a dar un resultado. Si ese resultado es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, entonces decimos que esta ecuación diferencial es exacta y la podemos resolver por este método. Les decía, ¿cuál es la diferencia entre una derivada que conocemos en forma normal y una derivada parcial? Primero la nomenclatura. Vean que para poner esto va a ser una derivada parcial. La derivada parcial de la función y con respecto a x. O la otra nomenclatura que necesitamos o que utilizamos para derivar una función sería diferencial de y entre el diferencial de x. Observen la nomenclatura cómo es diferente. Esto me indica que es parcial, esto me indica que es una derivada normal. Las fórmulas son las mismas. Entonces, vamos a hacer nada más un pequeño ejemplo para que ustedes vayan observando qué es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que yo tengo una función m que va a estar x al cuadrado menos 3y, esto que multiplica al diferencial de x más, ahora va a ser 3y más x, todo esto que multiplica al diferencial de x
al diferencial de y, perdón, y esto va a ser igual a 0. Aquí ya vemos quién es m y quién es n. Quiero saber si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces voy a derivar parcialmente a m, que sería esto, x al cuadrado menos 3y. Con respecto a quién la voy a derivar, con respecto a y. M lo derivo con respecto a y parcialmente. Por lo tanto, aquí me quedaría derivada parcialmente de y. Esto sería igual. Voy a derivar esto, pero como es x y estoy derivando con respecto a y, les había dicho que esto pasa a ser una constante. La derivada de una constante va a ser 0. Por lo tanto, aquí va a estar el 0. Lo va a hacer menos, aquí va a estar el menos, y aquí sí tengo y. El 3 lo saco de la derivada y solamente me quedaría la derivada parcial de y con respecto a y. Esto me quedaría, saco el 3 de la derivada, que es una constante, y solamente derivo parcialmente a y con respecto a y, que es lo que tengo aquí. Sabemos que esto es 1, menos 3 por 1 me va a quedar menos 3. Este es el resultado de la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora voy a hacer la derivada parcial de n. N es esto. Lo voy a hacer con otro color para que se vea la diferencia. La derivada parcial de n dijimos que es 3y más x. Y esto lo voy a derivar parcialmente con respecto a x. El 3 es una constante. Como estoy derivando parcialmente con respecto a x, y pasa a ser también una constante. Todo esto es una constante. Por lo tanto, la derivada parcial de una constante con respecto a x, pues es 0. Más, ahora la derivada parcial de x con respecto a x. Sabemos que esto es 1. 0 más 1, pues es 1. Y entonces aquí vamos a concluir que la derivada parcial, esto lo voy a hacer con otro color, ya concluimos que la derivada parcial de m con respecto a y es diferente de la derivada parcial de n con respecto a x. Por lo tanto, esa ecuación diferencial no es exacta. Y si no es exacta, no lo podemos resolver por este método. Y necesitaríamos buscar un método diferente para poder resolver esta ecuación diferencial. Bien, así es, esta solamente es para ver la diferencia, qué es lo que me representa esta nomenclatura. Esta nomenclatura me representa derivada parcial. Y si es con respecto a y, todo lo que sea x pasa a ser una constante. Si es con respecto a x, todo lo que sea y pasa a ser una constante. Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio. Bueno, primero vamos a seguir 4 pasos para resolver esta ecuación diferencial si es que es exacta. El primer paso, vamos a confirmar que la ecuación diferencial es exacta. Ya vimos un ejemplo de cómo derivamos parcialmente. El segundo paso lo vamos a abordar con esto. Vamos a integrar a m, por eso es muy importante que podamos identificar quién es m y quién es n.
Y a esta ecuación le vamos a agregar una nueva función. Solamente vamos a poner g de y. G es una función que depende de la variable y. Y este segundo paso lo vamos a igualar acá. En este segundo paso vamos a tener que hacer esta integral. Le agregamos una función g que depende de y, así tal cual, literal, vamos a poner esto y lo vamos a igualar a una constante. Esta constante es la que viene a representar la constante de integración aquí. Aquí les estoy poniendo que g de y es una función arbitraria que depende de la variable y. Bien, el tercer paso es esto que acabamos de encontrar, lo voy a derivar parcialmente con respecto a y lo voy a igualar a n. Por último, este tercer paso me va a ayudar para encontrar el valor de g de y. Este tercer paso me sirve para encontrar el valor de g de y, de la función g. Y por último, el cuarto paso, ese valor que encontré de g, lo sustituyo en el paso número 2. Aquí lo voy a sustituir y esa es la solución de la ecuación diferencial. El paso número 4 sustituyo el valor de g de y que encontré en el paso número 3 y lo sustituyo en el paso número 2 y es la solución de la ecuación diferencial. Vamos a ver un ejercicio para que vayan viendo estos 4 pasos. Primero, determine si la ecuación diferencial es exacta. Si lo es, hay que resolverla por ese mismo método, por ecuaciones diferenciales exactas. Aquí ya tengo una ecuación diferencial donde no tengo que utilizar el álgebra, puesto que ya me están dando la ecuación diferencial separada con el diferencial de x y el diferencial de y. Es muy fácil observar quién es m. M aquí sería esta parte. Esto es m, jóvenes. Esto es m. Y ahora, ¿quién es n? N sería todo esto. Todo esto es n. Recuerden que si aquí hubiera un signo negativo, ese signo negativo pasa a ser el signo de n. Como aquí es el signo positivo, ya se parece a la ecuación que veníamos manejando. Recuerden que la ecuación es la siguiente. Era m, que puede depender de una variable x, o puede depender de y, o de ambas, y está multiplicado por el diferencial de x. Observen aquí, esto es m y depende solamente de la variable x, no depende de y. Luego viene un signo positivo, este signo positivo sería este, y luego viene el valor de n. N puede depender de x, o puede depender de y, o puede depender de ambas, o puede ser incluso una constante con el diferencial de y. Y aquí observen cómo n depende solamente de y. Y esto va a estar igualado a 0. Entonces les decía, este signo positivo tiene que estar aquí. Si por alguna razón este signo fuera negativo, ese signo negativo lo incluyo en n y aquí pasa a ser positivo. Bien. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, el primer paso es confirmar si esta ecuación diferencial es exacta. Si lo es, la vamos a resolver por el método de ecuaciones diferenciales exactas. Identifico quién es m, aquí está, identifico quién es n y empiezo a derivar parcialmente. Como aquí tengo 2, es una constante, y estoy derivando con respecto a y, por lo tanto x pasa a ser una constante. La derivada de esta constante, pues es 0. El otro término es 1, también es una constante. La derivada de una constante también es 0.
Por lo tanto, la derivada parcial de esto es 0. La derivada parcial de m. Ahora voy a derivar a n parcialmente. La derivada parcial de n va a ser esto. Como es con respecto a x, esto pasa a ser una constante y su derivada es 0. La derivada de 7, que también es una constante, es 0. Por lo tanto, observen que estos dos resultados me dieron igual y determino que la ecuación diferencial sí es exacta, puesto que el diferencial, la derivada parcial, de m con respecto a y fue igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Como estos valores son iguales, entonces la ecuación diferencial sí es exacta. Bien, vamos entonces al segundo paso. El paso número 2 dice: voy a abordar la integral de m, voy a agregar una función que voy a nombrar g de y lo voy a igualar a una constante. Aquí tengo m, observen cómo está, agrego la función g de y lo igualo a una constante. Aquí lo voy a poner literal como está y solamente tengo que hacer esta integral muy sencilla. Como tengo dos términos, me salen dos integrales. La integral de 2x con respecto al diferencial de x, pues va a ser, el 2 lo saco de la integral y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. 2 entre 2 se simplifica en 1 y solamente me va a quedar x. Luego va a ser menos, aquí tengo el signo negativo, la integral de 1 por el diferencial de x, pues eso es x, simplemente x, por eso me queda aquí. Sigo poniendo quién es g de y, aquí está, y lo iguala a una constante. No es necesario, jóvenes, que ustedes estén poniendo esta f. Esta f, si quieren, la pueden omitir. Esta, si quieren, la pueden omitir y parten a partir de la integral o empiezan a expresar todo a partir de esta integral y me quedaría mi paso número 2 de esta forma. Bueno, aquí ya simplificado. Bien, me quedaría así, miren. Este es mi paso número 2 y como les decía, puedo evitar poner la F y solamente me queda el paso número 2 así. ¿Qué es? Esta ya sería casi la ecuación, el resultado de la ecuación diferencial. ¿Qué es lo que me hace falta? Encontrar cuánto vale g de y, que eso es lo que vamos a encontrar en el paso número 3. Una vez que lo encuentre, lo sustituyo aquí y esta es la solución de la ecuación diferencial. En el paso número 3, entonces, encontramos g de y. Pasamos al paso número 3 y dice, lo que encontraste en el paso número 2, lo vas a derivar parcialmente con respecto a y lo vas a igualar a n. Por lo tanto, yo encontré esto en el paso número 2, x al cuadrado menos x más g de y, que es esto, miren. Eso lo voy a derivar parcialmente con respecto a y, aquí está. Y lo voy a igualar a n. N, recuerden, me voy a ir hacia arriba para que observen quién era n. Aquí está, miren. N es 3y más 7. Entonces, lo igualo a n. Y empiezo a derivar parcialmente esto. Como es con respecto a y, x pasa a ser una constante y por lo tanto la derivada parcial de x al cuadrado es 0. La derivada parcial de menos x es 0. Y nada más me queda la derivada parcial de g de y con respecto a y. Me quedaría esto. Ahora, este diferencial parcial de y lo voy a pasar de este lado multiplicando a n, que me quedaría así.
¿Cómo quito los diferenciales? Recuerden que voy a integrar. Al integrar en esta parte, al integrar aquí, recuerden que la integral con el diferencial son operaciones contrarias y se nulifican y solamente me queda g de y. Y g de y va a ser igual a lo que me quede aquí de esta integral. La integral de 3y pues sería 3 medios de y al cuadrado y la integral de 7 diferencial de y pues va a ser 7y. Entonces, vamos a verlo cómo quedaría, sería de este lado, de esta forma. Observen que dijimos g de y es una función que depende de la variable y. Observen cómo tengo pura y de este lado. Puedo tener constantes, pero si tengo variables, tienen que ser solamente de y. Si aparece una x aquí, jóvenes, algo está mal, porque g solamente puede depender de y. Si aparece algo x aquí, está mal. Bien, ya encontré el valor de g de y. El paso número 4 dice, hay que sustituir el valor de g de y en el paso número 2. Este es el paso número 2. Sustituyo g de y, que es este valor, está aquí. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Les había comentado que no es necesario ir poniendo esta f. Pueden omitirla. Y este sería el resultado de la ecuación diferencial. Algunos autores les decía que pueden despejar a y, si es que es factible, o incluso dejarlo así. En los resultados que les estoy proponiendo, vienen las respuestas. Aquí están. Y quiero que lleguen a estos resultados. Hay algunas ecuaciones que no son exactas. Quiero aquí que me hagan las derivadas parciales y que me digan que efectivamente la ecuación diferencial no es exacta. Aquí están entonces los resultados de los 3 ejercicios y con esto terminaríamos esta presentación de cómo resolver una ecuación diferencial por el método de exactas. Espero que les sea de utilidad este video, jóvenes. Gracias.